Japón tiene unos trenes turísticos conceptuales muy originales y esta vez viajaremos en el tren Kyo-Garaku de Hankyu, una de las bellezas de Kioto. Soy Cruz Pizarro y juntos lo pasaremos súper bien. Sábado 16 de noviembre de 2024. Estoy súper contento, emocionado, porque este tren turístico solo funciona en fines de semana y feriados. Quería verlo en mi viaje por Japón y logré calzar el plan de viaje justo para coincidir aquí en este día y estar acá. Ahí pasó el tren, yo tuve que tomar otro tren para ir a pillarlo a la primera estación. El tren Kyo-Garaku de Hankyu sale del andén 2 de Kyoto Kawaramachi, la primera estación del ferrocarril Hankyu en Kyoto, una zona comercial súper importante. Vamos al andén 2, salida 14:41, quedan como 15 minutos para que salga. Kyo-Garaku. Kyo viene de Kyoto y Garaku tiene varios conceptos en Japón, pero lo resumiremos como en elegancia y parte de tradición. Es un tren que hace homenaje a Kyoto y su historia, su cultura. Es maravilloso. En el sitio web de Hankyu, la empresa del tren, sale toda la información del tren que ya iremos viendo. Es un tren de 6 coches y cada coche es diferente, ambientado en una época del año y también con una planta más icónica o representativa. Hiper elegante. Una de las cosas buenas de tomarlo en Kioto es que el tren está más tiempo en el andén y quería ver si podía conocer el tren completo sin tantos pasajeros, cruzando los dedos porque aquí siempre hay mucha gente. Lo vamos a ver entero, los 6 coches, de punta a punta. Hankyu tiene varias series de trenes. Este es un serie 7000 de los años 80, debería tener cerca de 40 años de servicio, pero lo remodelaron en 2019 y le dieron toda esta estética que están viendo y que es maravillosa. Es el tren más famoso y joya de esta empresa, de los ferrocarriles Hankyu. En la estructura de los coches, en los extremos hay sillones y espacios para discapacidad, y cada vagón, como lo estamos viendo, es diferente en los colores, las decoraciones, en los espacios. El quinto coche tiene un pequeño jardín japonés Tsubo, un jardín interior, imagínate, un tren con jardín. Oh, a mí me encanta. Otro coche más adelante también tiene jardín. Y lo que me encanta es que además de la parte funcional de transporte, de mover pasajeros de un punto A a un punto B, aquí los trenes no solamente son un servicio, son arte y cultura. Esto es arte de alto nivel, industrial si se quiere, pero es un museo con ruedas y una experiencia increíble, y se nota realmente el cariño. En comentarios pueden escribir cuál es el coche favorito de este tren o en cuál coche o vagón les hubiera gustado viajar acá en el tren Kyo-Garaku de Hankyu.
Al lado de las puertas del tren hay decoraciones distintivas, demasiado bonitos los detalles. Este tren homenaje a Kioto, la antigua capital de Japón. Actualmente es Tokio. Mira por fuera la elegancia de Hankyu. Al medio, donde está esa ventana circular, originalmente había una puerta. Estos coches venían con 3 puertas y en la reforma lo transformaron y quedó así de joya. Hermoso. Ya, alcancé a agarrar un asiento. Me costó porque ya no quedaban asientos individuales. Tengo apoyabrazos. Hay cortinas y perchero. Tenemos numeraciones. Aunque el tren es sin reserva, te sientas donde quieras y esté libre. Logré sentarme en el coche 6 y de verdad estoy demasiado feliz. Aquí demasiado feliz. Por si fuera poco, abajo en las piernas me llega aire caliente de la calefacción. Súper bacán. Limited Express bound for Osaka Umeda. The next stop is Karasuma, station number HK85. Transfer here for the Karasuma subway line. Please exit from the right side. Lo muestro, pero realmente estos asientos, además de bonitos, son cómodos. El acolchado lo hace cómodo, aunque sea de ángulos rectos. Para mí, aparte de lo bonito que se ve, me emociona pensar que era un sueño y estoy aquí viendo esto, siendo yo de tan lejos. Salimos a la superficie, estamos viendo la ciudad de Kioto, la antigua capital de Japón. De hecho, justo en Omiya, donde me subí a la línea, originalmente estaba el Palacio Imperial. La línea Hankyu se mete bien dentro del centro de Kioto, donde está lo turístico, lo comercial, lo cultural. We are now arriving at Katsura, station number HK81. For Arashiyama, please go to track 1. After Katsura, this train stops at Awaji. Please exit from the left side. 잠시 후 카츠라역에 도착합니다. 역번호 HK81. Qué bacán estar acá. Katsura es la otra parada del tren en Kioto. Combina con la línea Hankyu Arashiyama que va por el ladito. Esa base es bosque de bambú. Toda esa zona, eso es Arashiyama. Aunque esta línea no deja exactamente al lado del bosque. Hay otras que llegan un poquito más cerca. El tren tiene información en japonés, inglés, coreano y chino. La voz, digamos. Y de aquí nosotros no paramos más hasta llegar a Osaka. Fuerte y derecho.
車をご利用いただきましてありがとうございます。快速特急大阪梅田行きです。El viaje Kyoto-Kawaramachi a Osaka Umeda son 47 kilómetros y 47 minutos en este tren. Es un servicio Rapid Limited Express, el más rápido de Hankyu, con menos paradas intermedias. Stop is Awaji. Station number HK63. 大阪梅田終点では3時28分に到着します。 Leyendo, Hankyu tiene muchos tipos de servicios, locales, semi-expresos, otros expresos. Este es el más rápido de los expresos. Un viaje en el tren local son como 90 minutos, parando en 26 estaciones, como para que se hagan una idea. Realmente vamos a hacer un viaje muy rápido. El Keihanshin, el área de Osaka, Kyoto, Kobe, Nara y otras ciudades aledañas, tiene como 20 millones de habitantes. Esta zona, esta metrópoli gigante. Hankyu es un ferrocarril privado. Acá es una locura porque hay tanta gente que las empresas de trenes compiten entre sí. Hankyu, JR, Keihan y otras empresas. Y hay una chorrera de líneas, de ramales, de tipo de servicio. Está el tren bala, el Shinkansen demora 12 minutos. Imagínate, hay muchos tipos de servicios y por eso existen distintos tipos de trenes, de líneas, ramales y todo, incluyendo este tren turístico. Recuerdo con tanto cariño estos días de Japón, los mejores días de mi vida, las vacaciones de mi vida realmente. Cumplí el sueño de viajar en los mejores trenes y transportes y esto de verdad que es muy hermoso. Además de lo bonito del tren, creo que hay muchas cosas rescatables si escarbas o profundizas. Los trenes turísticos de Japón, y yo tomé varios, normalmente requieren que reserves un asiento y también suelen ser más caros. Una virtud súper destacable de Hankyu y de este tren Kyogaraku es que vale lo mismo que los trenes normales de la línea. 410 yenes en 2024, me parece que hoy sigue la misma tarifa. Unos $2.50, menos de 3 lucas chilenas, imagínate. Este tren por esa cantidad irrisoria de plata. Ustedes vieron, yo pagué con la tarjeta Suica, sirve cualquier tarjeta, llegas, te subes al tren, lo disfrutas. Es un tren turístico democratizado para turistas y personas que viven aquí. Un panorama de fin de semana barato para que cualquiera tenga un momento bonito en este tren. ¿Cómo no me voy a enamorar de esta propuesta? ¿Cómo no voy a contárselas con tanto cariño? Mira, un tren de metro de Osaka de la línea Sakaisuji. Oh, es un poco raro,
pero estos trenes de Hankyu pueden meterse al metro de Osaka en algunos servicios, y los trenes del metro de Osaka pueden meterse a estas líneas en otros servicios. Una cosa muy japonesa. La velocidad del tren fluctúa, la máxima son 115 km por hora, como referencia en estos trenes Hankyu. Estamos llegando a Awaji, una de las estaciones principales de combinación. Puedes combinar con otra línea Hankyu, otro ramal de la empresa, que va hacia Kita-Senri, y por el otro lado, esa misma línea después se mete al metro de Osaka. El tren viaja como metro y llega a Tengachaya. También hay una estación de JR, los trenes de Japan Railways. Cada vez nos acercamos más hacia Osaka. La estación Jiso, o Yuso como se escribe, es una super combinación de trenes Hankyu. Y nos queda poquito, porque tenemos que cruzar el río y ya ahí llegaremos a Osaka Umeda.
阪梅田、大阪梅田終点です。Please transfer here for the Hanshin, Subway, and JR lines. Umeda Sky Building, un edificio gigante y mirador de la ciudad. Umeda es el nodo financiero y de lujo de Osaka. Para que se hagan una idea, estamos llegando a esta zona de Osaka. Again on your return trip. Thank you. 잠시 후 오사카 우메다역에 도착합니다. Para mí, como les decía, es emocionante, tanto el trayecto, el sueño cumplido de viajar en este tren tan bonito, como el simbolismo. Pensar que he llegado tan lejos. Eso es lo que pensaba. De verdad agradecido de Dios, de tantas cosas bonitas, de este viaje tan genial. Valió la pena cuadrarse y dedicar un pedazo de fin de semana para viajar en este tren. Algo a notar es que el tren abre las puertas de un lado para que todos bajen y abre las puertas del otro lado para que todos suban. Los flujos se ordenan a nivel de andén. Qué bonito, ¿cierto? La zona de Osaka Umeda yo la conocí mejor en los días siguientes. Es un laberinto, es muy fácil perderse. Yo me perdí un par de veces. He leído que mucha gente se pierde, incluso los que viven allá. El tren Kyogaraku usa los mismos andenes siempre. La plataforma 1 acá si lo tomas en Umeda. De los trenes normales de Hankyu, que también me parecieron sumamente bonitos, tienen una estética antigua por fuera y también por dentro. El interior es como de madera, asientos acolchados, súper amplios, pero súper elegante a la vez. Son trenes locales, pero tienen un aura que me gusta mucho. Y probablemente el tren que vimos originalmente era así como estos trenes. Gracias por la sintonía, gracias por ver y disfrutar conmigo. Que Dios te bendiga mucho y ya nos veremos en más videos y aventuras. ¡Chau!
Thank you.